la televisión privada de Lima tiene otros ojos. Y en realidad es un solo país. ¿Qué es lo que sucede entonces? Quería empezar el día de hoy haciendo un breve enfoque de la cobertura de los medios de comunicación, en este caso escritos. Fíjense, aquí esta portada corresponde al día de ayer del diario Perú 21, que para nosotros no contribuye en nada al esclarecimiento del día a día político, sino que es uno de los diarios del grupo El Comercio. Y como todos sabemos, el grupo El Comercio está muy incómodo, muy molesto con el gobierno. ¿Por qué? Porque en los anteriores gobiernos, y esto nos lo decía Juan de Dios Ramírez Canchari, ex congresista, en los anteriores gobiernos, a las 24 horas que asumía un presidente de la República, tenía reunión con los dueños de los medios de comunicación. Y allí se daba toda la repartija. Entonces el diario El Comercio tiene, no solo El Comercio, tiene varios diarios, uno de ellos Perú 21. Tiene Canal N, tiene América Televisión. Es un conglomerado, un monopolio de la comunicación. ¿Y por qué hago este enfoque? Porque en realidad el peruano vive ocupado, la situación económica es difícil, y preocupado, porque lo que nos dice la prensa genera temor, genera confusión. Entonces, ayer la señora Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, escribe su editorial. Este editorial que dice Operación Benavides. Y en ese editorial inserta 3 líneas que para quienes investigamos la situación política, no solo en el Perú, sino en América Latina, porque coincidentemente el 2015, cuando se produjo la dramática muerte sorpresiva del fiscal Alberto Nisman, estábamos nosotros en Buenos Aires precisamente, y nuestra conclusión en ese año, en el 2015, sin conocer las investigaciones que hasta este momento están pendientes, las investigaciones de carácter criminal, nosotros, desde el punto de vista político, dijimos, aquí este crimen se va a utilizar para fines políticos y el próximo presidente es el señor Macri. Eso dije yo en Buenos Aires. Estábamos en una reunión con periodistas de América Latina. Entonces no es que uno sea brujo, es que uno se da cuenta cuál es el interés, en este caso, de una muerte. Responsabilizar de esa muerte, de ese fiscal Nisman, a quien era en ese momento presidenta de la República, ya saliente, porque estaba en los días finales de su mandato, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para quienes analizamos la política, nos resulta de extremada crueldad profesional, de un comportamiento protervo, que Perú 21 en su editorial escribe lo siguiente, dice así: un informe en el que dio cuenta, se refiere a ellos, a Perú 21, de algunos de los más conocidos ataques a fiscales de otros países que en Latinoamérica luchaban contra mafias organizadas. El caso más notorio, desde luego, el del fiscal Alberto Nisman, que en Argentina investigaba un caso cuyos resultados iban a afectar directamente a Cristina Kirchner, dice Cecilia Valenzuela, y este es el titular del editorial de ayer de Perú 21, Operación
Benavides. Dos cosas entonces. El peruano que lee este editorial, ¿qué saca como conclusión? Que aquí, en esta confrontación que hay entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, particularmente el Presidente de la República, aquí el bueno o la buena de la película, según Perú 21, es la fiscal de la Nación. Y por eso le pone Operación Benavides, como que hay un montaje contra la fiscal. Y vincula de inmediato un hecho que no se ha investigado lo mínimo que es lo que un director de un medio de comunicación tendría que hacer. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de demostrar que la fiscal Benavides en realidad no es la buena de la película. Y para ello vamos a asistir al archivo que además está hoy día en la posibilidad de que cualquier ciudadano, desde el punto de vista digital, acceda, para que entendamos de qué se trata, cómo es que termina apareciendo muerto el fiscal Nisman, y cómo hasta, a pesar de que esa muerte se dio en su propio domicilio, apareció con un disparo en la cabeza, un solo disparo, en su propio domicilio, en una zona residencial de Buenos Aires. Estamos 2022 y hasta este momento no hay una información categórica que a partir de la investigación criminal establezca que fue la autoría de alguien, de un tercero, o fue un suicidio. Ese es el primer tema que debería explicar Perú 21. Pero el otro tema, y mucho más trascendente para quienes investigamos en política, es que en ningún momento Nisman tenía una animadversión contra Cristina Fernández. No. Lo que pasa es que aquí hay un tema político que viene desde el año 1994 y que el señor Nisman se dedicó a investigar ese tema. Se trata del atentado a Mía en el año 1994 y eso es lo que vamos a poner a continuación para entender de qué nos está hablando Perú 21 confusamente, intencionadamente, para levantar la imagen de la fiscal de la Nación, la señora Benavides. Veamos. Los primeros instantes de esa mañana fueron de mucha confusión. Venía en mi auto para el canal como todos los días y escuchamos una explosión. Me llama el productor, en ese momento Roberto Mayo, y me dice: andate para el lado de 11 porque hubo una explosión, no sabemos qué fue lo que pasó. Hacía muy poco tiempo que se había producido el primer atentado en la Argentina con la Embajada de Israel. Lo único que me resonaba en la cabeza era otra vez. No lo podía creer. Cuando llegué al frente del edificio me quedé absolutamente paralizada. Era como que uno se había quedado como duro porque no sabía qué decisión tomar. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchamos una explosión muy grande, como si se nos rompiera todo. Yo vivo acá a la vuelta y vinimos enseguida, están tirados ahí. ¿Qué es este local? Era la IAM. Lamia. En esa fecha muchos de nuestros periodistas y de nuestros equipos técnicos no estaban en el país porque se jugaba el Mundial de Estados Unidos, estaban en el exterior, o sea, éramos menos todavía de los que estábamos acá en Buenos Aires. Yo había empezado acá en el año 91 y era cronista, no había hecho nunca móvil en vivo en ese momento. Ahí me encuentro con Chique Muriel, que es nuestra productora todavía en el noticiero del Canal 13. Yo estaba a cargo de ese móvil. Como productora empecé a buscarle testimonios. Y llego y me dan el móvil en vivo. O sea, debuto con el móvil en vivo ahí por primera vez en mi vida. Y ella fue la que me ayudó ahí
y me enseñó a pararme verdaderamente. Fíjate acá, anda para allá. Y él me dice, ¿y qué hago? Y yo le digo, contar lo que está sucediendo, es lo que debemos hacer. Esto es tan grave como el atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1991 en el que murieron 30 personas. Todavía no se sabe la cantidad de desaparecidos. Hay mucho nerviosismo. Gente que corría de un lado para otro, ambulancias de un lado para otro, gente llorando. Una situación de gritos, de gente que trepaba por los escombros, de camillas que salían con algunas con cuerpos totalmente ensangrentados que no sabíamos si estaban con vida o no, otra gente desgarrada, le faltaban miembros, vidrios en las calles, montañas de vidrios, el polvo en suspensión. Era una imagen absolutamente dantesca. Hubo gente que estuvo días sin volver a su casa, que estuvo días durmiendo quizás en el canal o adentro de un móvil, para poder continuar con lo que era el relato de la búsqueda, sobre todo de los equipos de rescate que estuvieron varios días tratando de encontrar gente con vida. Estuve 10 días haciendo la cobertura. Ese día yo había empezado a las 7 de la mañana, a la 1 de la madrugada y seguíamos transmitiendo porque César Massetti estaba abajo, Juan Micheli, eran los únicos 3 periodistas que nos habíamos quedado, Juan Micheli enfrente y yo trabajaba arriba en un edificio. Eran las 3 coberturas que teníamos en una... Yo decía, tengo una ventana al horror, ¿no? Porque decía, miraba todo como una destrucción. Terminó a las 4 de la mañana pasando con César Massetti, que estábamos en vivo en Telenoche. Ahí los vemos, bueno, ahí sale uno. Yo estaba de espaldas al lugar donde él estaba mirando y lo estaba mirando él, lo estaba tratando de ver cómo iba a ser esa salida en el aire, en vivo, y de golpe escucho que César grita, un grito desgarrador. Hay uno que saltó, tal vez temiendo que se produzca un nuevo derrumbe. Atención, 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 cuidado, 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 cuidado. Terrible, por Dios, terrible. Era cuestión de continuar y de seguir y de alimentar el amor propio por una cobertura que realmente era emocionante, aparte en la tristeza y en la bronca que uno tenía de ver esas imágenes. Con Hugo Varela fuimos los que primero encontramos ese testimonio valioso que fue los restos de la camioneta. Lo encontramos ahí en el piso. Y a partir de ahí empezamos a seguir la investigación. Fue la cobertura tal vez más impactante que he vivido en toda mi carrera, en mi debut en un móvil en vivo. Y la verdad que fue un momento terrible, pero periodísticamente muy interesante, digamos. He dicho siempre, estimados televidentes, que nuestros análisis tienen un enfoque diacrónico, es decir, un recorrido en el tiempo. Y lamentamos que los medios de Lima, en esta confrontación que vive lamentablemente nuestro país entre la Fiscalía de la Nación, que de manera inconstitucional a cada momento anda abriendo denuncias contra el Poder Ejecutivo, contra el presidente en funciones, y que no lo debería hacer, la prensa, en vez de ponerse en el centro y ser lo más objetiva posible, inserta temas que no tienen que ver nada con la controversia local, con la realidad política de Perú, y como ya se ven perdidos, para darle más fuerza, más energía, más categoría a la figura de la actual fiscal de la Nación, que está seriamente cuestionada, pero ya los cuestionamientos lo podemos analizar en otro momento. El punto central es, si ustedes han leído ayer, y eso es lo que a nosotros nos ha costado una amanecida, poner este video es solamente
4 o 5 minutos, pero para volvernos entendible de qué es lo que está pasando en Argentina y por qué el medio de comunicación Perú 21, que dirige la señora Cecilia Valenzuela, pero que es del Grupo El Comercio, y estoy leyendo lo que ellos han escrito ayer, esta es la portada, y en el interior lanzan veneno mental y dicen que la muerte de Nisman es producto de una mafia organizada, dice, que investigaba a Alberto Nisman. Bueno, ¿de qué mafia está hablando Perú 21? Lo que está haciendo es confundir y lo que está haciendo es más bien generar una corriente de opinión en el sentido de que la criminalidad, la sangre, la muerte, se estaría preparando desde el Poder Ejecutivo. Al revés, nosotros creemos que la criminalidad, lamentablemente, es producto de una asociación entre prensa, Poder Judicial, Ministerio Público. Es decir, hacer lo que se está haciendo en Argentina precisamente no es novedad, no es novedad. Quienes conocemos lo que es un lawfare se hizo en Brasil, se hizo en Paraguay, se hizo en Venezuela, se hizo en Ecuador con Rafael Correa, se hizo, y por esas cosas del destino, también estuve en el momento en que se concretó en Bolivia el 10 de noviembre del 2019, el golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, lo que se está viviendo en el Perú es muy delicado, no es un tema cualquiera, y cuando un medio de esta envergadura agarra y toca el tema, entonces nosotros tenemos que hacer ver cómo nos mienten, cómo nos confunden. Si queremos realmente ir a la raíz de este asunto, tendríamos que entender qué investigaba el fiscal Nisman. Investigaba un atentado que se hizo todavía en el año 1994